¿Alguna vez te has detenido a preguntarte qué se necesita realmente para que una buena persona, alguien amable, ético, compasivo, cruce la línea hacia la crueldad, incluso la monstruosidad? Ahora, imagina esto. ¿Qué pasaría si todas las leyes y reglas que mantienen a la sociedad unida desaparecieran de la noche a la mañana? ¿Seguirías siendo ese buen ciudadano respetuoso de la ley que crees que eres? ¿O algo más oscuro tomaría el control? Y aquí viene la verdad incómoda. La distancia entre la persona que eres y el villano que juras que nunca llegarías a ser es mucho más delgada de lo que te gustaría creer. Y hoy voy a demostrártelo, porque no estás tan lejos de convertirte en el villano como piensas. Créeme, yo tampoco quería creerlo, hasta que me topé con un libro que me agarró por el cuello, metafóricamente hablando, y me sacudió hasta despertarme por completo. El efecto Lucifer, de Philip Zimbardo. Y no es uno de esos libros suaves y filosóficos de ¿por qué les pasan cosas malas a las personas buenas? Este te pega como un puñetazo directo al estómago, porque no solo pregunta por qué las personas buenas se vuelven malas. Te lanza la respuesta directo a la cara. Podrías ser tú. Sí, tú. Pero hey, antes de que cierres el teléfono con negación, quédate conmigo. Estamos a punto de recorrer los pasillos más retorcidos de la psicología humana, con algunas vueltas de tuerca, verdades incómodas y llamadas de atención en el camino. Así que, abróchate el cinturón. Esto se va a poner intenso. Vamos a empezar con algo pequeño, un golpecito directo a esa imagen brillante que tienes de ti mismo. Tú, sí, tú, probablemente te ves como una de las personas buenas. Tal vez has sostenido la puerta para un desconocido. O te has quedado tarde en el trabajo para ayudar a un compañero a terminar un proyecto. Y, en el fondo, seguramente te dices a ti mismo, soy de los buenos. Nunca cruzaría esa línea. Pero hagamos una pausa con eso por un segundo. Y seamos brutalmente honestos. ¿Alguna vez has dicho una pequeña mentira para evitarte problemas? Tal vez. ¿Ajustaste un poco tu hora de llegada en una hoja de tiempo? O incluso, ¿usaste el wifi de tu vecino sin pedir permiso, solo porque sabías que no te iban a atrapar? Hay una razón por la que te estoy preguntando esto. Porque según Zimbardo, y créeme, el tipo sabe de lo que habla, el mal no suele llegar disfrazado de diablo con cuernos y tridente. Es sigiloso, es una pendiente resbaladiza que empieza con pasos pequeños. Aparentemente inocentes. Déjame presentarte a Alwyn. Chris Dalton. Probablemente nunca hayas oído hablar de él. Y ese es exactamente el punto. Chris era el típico chico del vecindario. Amaba el baloncesto, bromeaba con sus amigos, llamaba a su mamá todos los domingos. Pero luego, fue enviado a una prisión militar en el extranjero. Y ahí fue donde todo cambió. El mismo tipo que alguna vez ayudó a su vecina anciana a cargar las compras. Terminó siendo parte de uno de los casos más perturbadores de abuso a prisioneros en la historia reciente. Y aquí viene la dura verdad. Chris no era un villano de nacimiento. Era estable, promedio, normal. Entonces, ¿qué fue lo que activó ese interruptor? El entorno lo hizo. Y si en este momento estás pensando, eso nunca me pasaría a mí. Odio decírtelo. Pero ya estás perdiendo el punto, porque aquí está la incómoda realidad. Esa línea entre el bien y el mal es más delgada, mucho más delgada, de lo que te gustaría creer. Tal vez todavía te estés aferrando a esa idea reconfortante de que tu personalidad está grabada en piedra, inmutable, predecible, como una constelación fija en el cielo nocturno. Pero vamos a romper de una vez por todas esa cómoda creencia a la que te estás aferrando. Esa idea de que tu personalidad es algo sólido e inamovible. Odio ser yo quien te lo diga, pero no es así. La verdad, quien eres no está tallado en piedra. Está garabateado en arena mojada. Esperando a que llegue la próxima ola, la próxima situación, y lo borre por completo. Zimbardo llama a esto el enfoque situacional. No eres la misma persona en todos los contextos. Piénsalo, ¿cómo actúas cuando estás en un concierto ruidoso con tus amigos? Ahora compáralo con tu comportamiento durante una entrevista de trabajo. ¿La misma versión de ti? Ni de cerca.
Vamos a subirle un poco más de nivel a esto. Ahora imagina esto. Te inscribes en lo que crees que es un experimento científico sobre la memoria. ¿Tu papel? Eres el maestro. ¿Tu tarea? Cada vez que el alumno responde mal, tienes que presionar un botón que le da una descarga eléctrica. Al principio parece inofensivo. Las descargas comienzan bajas, solo un pequeño toque. Pero con cada respuesta incorrecta, el voltaje aumenta. 100 voltios, 200 voltios, 300 voltios, hasta que estás a punto de presionar un botón marcado con 450 voltios, potencialmente letal. Y la persona en la otra habitación está gritando, suplicando, rogándote que te detengas. Pero hay un hombre con una bata blanca, una figura de autoridad, de pie detrás de ti, diciéndote con calma, por favor, continúe. El experimento lo requiere. Y aquí viene el golpe directo al estómago. En la versión real de este experimento, llamado el experimento de Milgram, un asombroso 65% de las personas llegó hasta el final. Gente común, personas como tú, administrando lo que creían que eran descargas eléctricas mortales. Ellos no eran villanos, no eran sádicos, eran simplemente personas, atrapadas en la situación equivocada, con la voz equivocada de autoridad sobre ellos. ¿Y el mensaje de Zimbardo aquí? Claro como el agua, y escalofriante. Dadas las circunstancias equivocadas, cualquiera de nosotros puede convertirse en una herramienta de daño. Sí, incluso tú. ¿Seguís conmigo? Bien, porque estamos a punto de descender aún más en esta madriguera de conejo. Zimbardo no solo escribió sobre estas cosas desde la distancia. No, decidió arremangarse y dirigir uno de los experimentos psicológicos más infames de la historia moderna, el experimento de la prisión de Stanford. 24 estudiantes universitarios, de aspecto limpio, clase media, psicológicamente sanos. Nada que gritar a futuro criminal de guerra en sus currículums. Se les asignaron roles al azar. La mitad se convirtió en guardianes, la otra mitad en prisioneros. Los guardianes recibieron uniformes, bastones y, solo para darle un toque extra, gafas de sol de espejo para ocultar sus ojos. Los prisioneros, desnudados, desinfectados y etiquetados con números, sin nombres, solo dígitos, identidad borrada. Y aquí es donde todo pasó de ser un interesante experimento social a un verdadero espectáculo de horror psicológico. En cuestión de días, literalmente días, los guardianes comenzaron a disfrutar de su nuevo poder. Humillaban a los prisioneros. Los obligaban a orinar en cubetas. Los desnudaban. Los encerraban en armarios oscuros durante horas como castigo. ¿Y la parte más impactante? Todo esto sucedió en apenas 6 días. Eso fue todo lo que tomó antes de que el propio Zimbardo tuviera que detener todo el experimento. 6 días, para que estudiantes universitarios comunes se transformaran en algo casi irreconocible. Entonces, ¿cuál es la gran lección de todo este caos psicológico? Simple, pero brutal. Bajo la presión adecuada, tu brújula moral puede romperse más rápido que un vidrio bajo un mazo. Probablemente te gusta pensar que tú estarías por encima de todo esto. Que si estuvieras en la misma situación que Frederick o esos guardianes de Stanford, tú serías la excepción. El héroe, el que mantendría su posición. Pero, en el fondo, ¿puedes decir eso con absoluta certeza? No lo creo. Entonces, ¿qué es exactamente lo que activa ese interruptor interno? ¿Qué hace que personas comunes se conviertan en villanos, mientras que otros logran mantenerse firmes? Zimbardo apunta su linterna psicológica hacia un ingrediente especialmente tóxico en todo este desastre: la obediencia a la autoridad. Ya sea una persona, una institución o simplemente un conjunto rígido de reglas. La autoridad tiene una manera muy particular de hacer que incluso las personas más íntegras hagan cosas que jamás imaginarían. Volvamos por un momento al experimento de Milgram. ¿Recuerdas a esos participantes subiendo el nivel de las descargas eléctricas? No eran genios del mal. No eran sádicos escondidos a simple vista. Eran simplemente personas siguiendo instrucciones.
creyendo que estaban ayudando a la ciencia, sirviendo a un propósito más grande. Y alerta de spoiler, este problema de la obediencia a la autoridad no empezó con Milgram. Y, desde luego, no terminó ahí. ¿Quieres un ejemplo más oscuro? Hablemos de Jonestown. Hablemos de Jim Jones por un segundo. Un hombre que comenzó predicando esperanza, unidad y el sueño de un mundo mejor. Pero, con el tiempo, ese sueño se torció hacia algo mucho más oscuro, algo peligroso. Sus seguidores creían en él, vivían pendientes de cada una de sus palabras. Y cuando llegó el día, bebieron veneno, entregado por el mismo hombre en quien más confiaban. Más de 900 vidas, desaparecidas en un solo acto horrendo de obediencia ciega. No porque fueran malas personas, sino porque dejaron de cuestionar. Ahora, pongamos el espejo frente a ti por un segundo. ¿Cuándo fue la última vez que realmente te detuviste y desafiaste a quienes te dan órdenes? ¿O simplemente asientes con la cabeza, asumiendo que ellos saben lo que hacen? Tal vez ya sea hora de empezar a tener esas conversaciones difíciles contigo mismo, antes de que te encuentres hasta el cuello, dándote cuenta demasiado tarde de que te estás hundiendo en tus propias malas decisiones. Pero espera, aún no hemos terminado, porque la autoridad es solo uno de los actores en este escenario moralmente resbaladizo. Hay otro culpable, igual de sigiloso, igual de peligroso: la pérdida de la responsabilidad personal. Imagina esto: estás de vuelta en el experimento de Milgram. Tu mano está literalmente flotando sobre ese dial. La persona en la otra habitación está gritando, suplicando, rogando. Pero hey, ¿por qué sentir culpa? El tipo de la bata blanca dijo que él asumiría toda la responsabilidad, ¿cierto? Así que, solo estás siguiendo el protocolo. Esta mentalidad, donde la gente se deslinda de sus acciones porque alguien más dijo que estaba bien. Eso se llama desindividualización. Y déjame decirte, es una pendiente muy, pero muy peligrosa. Por eso algunas personas se transforman completamente cuando dejan reseñas anónimas en línea. Por eso existen trolls y acosadores cibernéticos que se sienten invencibles detrás de nombres de usuario anónimos. Porque en el momento en que sientes que nadie puede rastrear tus acciones hasta ti, es cuando los frenos morales empiezan a fallar. Si algo de todo esto te está haciendo reflexionar, si te encuentras asintiendo con la cabeza, dándote cuenta de lo real que es esto, dale like al vídeo y suscríbete al canal, porque tenemos muchas más de estas conversaciones incómodas, pero necesarias, en camino. Para realmente dejar bien clara esta aterradora verdad, Zimbardo decidió salir del laboratorio y llevar su experimento al mundo real. Esto fue lo que hizo. Dejó un auto descompuesto en las calles del Bronx, una zona donde la gente suele ocuparse de lo suyo, y donde el anonimato es prácticamente el lema no oficial del vecindario. ¿Qué pasó después? En cuestión de horas, el auto fue destrozado. Ventanas rotas, piezas robadas, grafitis pintados en el capó como una especie de señal de advertencia. Pero luego, Zimbardo hizo exactamente lo mismo en Palo Alto, una tranquila comunidad suburbana donde es más probable encontrarte con tu vecino en el supermercado. ¿Y adivina qué? Ese mismo auto se quedó ahí, intacto. Pasaron días, ni un solo rasguño. ¿Por qué? Porque cuando las personas sienten que están siendo observadas, que hay una posibilidad de que alguien las reconozca, son mucho menos propensas a dejar salir sus peores instintos. Este experimento expuso algo profundamente incómodo. Cuando la gente cree que nadie los está mirando, sus filtros morales se aflojan. Y rápido. Ahora, déjame devolverte la pregunta a ti por un segundo. ¿Cuántos de ustedes, sentados cómodamente detrás de sus pantallas, han escrito algo en línea? Algo que jamás se atreverían a decir si tuvieran a la persona enfrente. Da miedo lo fácil que es esconderse. Y si en este momento estás asintiendo, sí, ya lo entendiste. Pero el anonimato es solo una grieta en los cimientos. Vamos a quitar otra capa. La deshumanización. Aquí, es donde la empatía va a morir. Entonces, ¿cómo cruzan las personas comunes esa línea moral y terminan haciendo cosas indescriptibles a otros?
Simple. Dejan de verlos como personas. Es un truco mental, una fea pequeña laguna en la psicología humana, que se ha usado para justificar algunos de los capítulos más oscuros de la historia. Zimbardo señala un estudio escalofriante dirigido por el psicólogo Albert Bandura en Stanford. Así fue como sucedió. Se puso a estudiantes a cargo de supervisar y castigar a otro grupo. Antes de que comenzara la tarea, algunos de ellos escucharon una conversación casual, una donde se describía al otro grupo con términos como animales y salvajes. ¿El resultado? Esos estudiantes aplicaron castigos muchísimo más duros que aquellos estudiantes a quienes se les dijo que el otro grupo era reflexivo o perspicaz. Las palabras importan, la percepción importa. Y en el momento en que le quitas a alguien su humanidad, se vuelve alarmantemente fácil justificar la crueldad. Y antes de que pienses, eso es historia. Eso es cosa de la clase de psicología. No es hoy. Pausa. Piensa bien. Revisa tu feed de noticias. Escucha el lenguaje que la gente lanza casualmente en línea, en la política, incluso en conversaciones cotidianas. ¿Cuántas veces escuchas que grupos enteros son reducidos a palabras como alimañas, basura, escoria? ¿Cuántas veces la gente ignora el sufrimiento porque esa gente de alguna manera se lo merece? Y aquí viene el combustible para tus pesadillas. En el segundo en que te permites creer que otra persona es menos que humana, ya estás parado en la puerta de entrada a tu propio lado oscuro. Y si pensabas que eso era malo, se pone aún más oscuro. Porque ahora, hablemos del lenguaje. No del lenguaje fuerte y lleno de odio, sino del lenguaje tranquilo, limpio, ese tono corporativo y pulido. Ese tipo de lenguaje que hace que el mal suene aceptable. Aquí es donde los eufemismos se deslizan, como lobos vestidos de ovejas. ¿Golpear prisioneros? Vamos a disfrazarlo como interrogatorio agresivo. ¿Expulsar a personas de sus hogares? Vamos a llamarlo control de población. Es como darle un cambio de imagen al diablo y esperar que nadie note los cuernos que asoman. Zimbardo se sumerge a fondo en cómo este lenguaje suave y pulido, combinado con ideologías poderosas, le da a la gente justo la distancia emocional suficiente para cometer horrores y aún así dormir como bebés por la noche. Volvamos una vez más al experimento de Milgram. Los participantes creían que estaban haciendo algo noble: ayudar a la investigación científica, contribuir al avance del conocimiento. Pero detrás de esa delgada capa de justificación, estaban presionando botones que ellos pensaban que estaban electrocutando a otro ser humano. El experimento les decía, estás ayudando, pero en realidad, estaban haciendo daño. Y ese es el peligro, si envuelves la crueldad en la historia adecuada. La gente no solo obedecerá, sino que se sentirá bien haciéndolo. Así es como la ideología puede camuflar el mal. Cuando retuerces la historia lo suficiente. Cuando vistes la violencia con ropajes de deber o de rectitud. Incluso los actos más horribles pueden ser justificados. Incluso aplaudidos. Así que la próxima vez que alguien endulce la brutalidad, no solo asientas con la cabeza. Mira más allá. Pregúntate, ¿qué están escondiendo realmente detrás de ese discurso tan pulido? Pero no nos ahoguemos en la desesperanza todavía. Porque aquí está la otra mitad del mensaje de Zimbardo. La parte que importa igual o incluso más. Sí, tienes el potencial para la oscuridad, pero también tienes el poder de resistirla. Solo porque estés cerca del borde, no significa que tengas que caer. No eres un títere de tu entorno, a menos que tú mismo entregues los hilos. Entonces, ¿cuál es el antídoto? La responsabilidad personal. Asumir tus decisiones. Incluso cuando sería más fácil esconderse detrás de una placa, un título o una multitud. Recuerda, en ese mismo experimento de Milgram, no todos obedecieron. Algunas personas se detuvieron, bajaron el dial, se negaron, no porque fueran inmunes a la presión, sino porque eligieron ser responsables. Tomaron una decisión, en ese momento, de actuar como seres humanos. No porque fuera fácil, sino porque era lo correcto. Y ese es el corazón de la resistencia, no es un talento, es una lección. Una lección consciente, incómoda,
a veces solitaria. Y no se toma una sola vez. Se toma una y otra vez. Cada vez que te piden que mires hacia otro lado. Cada vez que te dicen solo sigue órdenes. Cada vez que es más fácil seguir la corriente que levantar la voz. La diferencia entre convertirte en el villano o seguir siendo humano no es grandiosa, no es cinematográfica, es si hablas cuando todos los demás guardan silencio. Entonces, ¿cómo evitar resbalar? No hay una fórmula mágica, pero si hay un punto de partida, tienes que cuestionar la autoridad. Esa es la verdad, cuestiona todo. No dejes que los uniformes, los títulos de trabajo o las voces seguras te hipnoticen haciéndote creer que están por encima de equivocarse. La investigación de Zimbardo lo deja claro. Cuando la autoridad no se cuestiona, incluso las almas más bondadosas pueden ser manipuladas para cruzar líneas morales. Es fácil asumir que quienes están al mando saben lo que hacen, que actúan pensando en tu bienestar. Pero la historia dice lo contrario, y lo dice en voz alta. Desde los participantes del experimento de Milgram aplicando descargas falsas a desconocidos que gritaban, hasta la obediencia ciega que terminó en un suicidio masivo en Johnstown. Las señales de advertencia están parpadeando en neón. La autoridad incuestionable es una brújula peligrosa. Pero aquí viene el giro. Tú no eres solo una ficha indefensa en este juego. Tienes un cerebro, una voz, una voluntad, y a veces, eso es todo lo que se necesita para evitar caer en una caída moral sin control. Así que, la próxima vez que alguien te diga, solo hazlo, y sientas un pequeño cosquilleo de incomodidad dentro de ti, para, piensa, cuestiona, resiste si es necesario. Ese momento de resistencia podría ser la línea que separa el papel de un seguidor de los zapatos de un héroe. Hablando de héroes, hablemos de ellos. Porque aunque hemos pasado tiempo en las sombras del comportamiento humano, hay otro camino, el más luminoso, el que está pavimentado por personas que actúan. Incluso cuando el miedo les dice, quédate quieto. Zimbardo no nos deja en la desesperación. Nos lanza una cuerda, una salida. Y no es complicada. Empieza con una lección, con valentía, con acción. Verás, los héroes no se crean en laboratorios. No nacen con capas, ni con corazones brillantes. Se forjan en momentos. El momento en que actúas, cuando otros se detienen. El momento en que alzas la voz, cuando el silencio parece más seguro. Y ahora llegamos a la píldora más difícil de tragar. La revelación final de Zimbardo, dentro de ti, dentro de mí, dentro de todos nosotros. Viven tanto la luz como la sombra. No somos solo héroes en espera, ni villanos disfrazados. Somos ambos, paradojas andantes, capaces de una compasión que mueve montañas, y de una crueldad que puede derribarlas. Esto no es una encrucijada que enfrentas solo una vez en la vida. No. Es una lucha interna diaria, un tira y afloja sin fin. Un día sostienes la puerta para un desconocido. Al siguiente, le das la espalda a alguien que necesita ayuda. El campo de batalla eres tú. La arma, la conciencia. Zimbardo nos suplica que dejemos de fingir que el mal es alguna fuerza externa con cuernos y un tridente. No está allá afuera. No está escondido en un rincón lejano del mundo. Está mucho más cerca, está dentro de ti, y esa realización no debería paralizarte, debería despertarte. Cuando entiendes esta división interna, cuando aceptas que eres capaz tanto de destruir como de salvar, solo entonces puedes realmente tomar control de quién eliges ser. La conciencia se convierte en tu escudo. No te hace perfecto, te hace intencional. Esto no se trata de vivir con miedo a lo que podrías llegar a ser. Se trata de elegir, día tras día, momento tras momento, qué versión de ti vas a mostrarle al mundo. A estas alturas, hay una verdad que queda dolorosamente clara. El bien y el mal no son ideas elevadas para la clase de filosofía. Son reales, tangibles. ¿Y la línea que los separa? Esa línea es frágil, flexible. Y cambia con cada situación en la que entras, con cada decisión que tomas.
Y si todavía estás aquí, todavía reflexionando, todavía conmigo, entonces hagámoslo oficial. Escríbelo ahora mismo en los comentarios, lo entendí. Y hey, si aún no lo has hecho, dale like al vídeo, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas lo que viene. Tenemos muchas más conversaciones como esta. Y créeme, vas a querer estar aquí para ellas.